poquito de idioma y de repente se les ponía el apellido del lugar de origen. Sí, bueno, eso es muy español, muy europeo. Sí. Así que lo que no podemos soslayar, Silvi, es que en el preámbulo de la Constitución hay un texto, hay una frase, hay una oración que está dirigida a ellos. Todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Importantísimo. Exactamente. Para recibirlos como corresponde. Y nuestra Constitución, que ha sufrido distintas modificaciones y demás, pero el texto del preámbulo se mantiene desde 1853 y a veces cuando uno se queja tanto de los migrantes y demás, hay que volver a la esencia de la base legislativa de nuestro país, porque ahí está la clave. Siempre fuimos un país de puertas abiertas. Volvemos a lo mismo. Nuestra idiosincrasia es a raíz de ellos y nuestro país fue construido también con las manos de ellos. Tal cual, vos recién hablabas de la construcción, los distintos tipos de construcción, y yo me acordaba del italiano constructor. No hay un descendiente de esos italianos que vinieron en distintos momentos que no tenga su casa, que en su momento no haya tenido el terreno para construir la casa y que hoy no tenga su casa. Su casa y su quinta. Su casa, su quinta y su casa en la costa. Sí, claro. Sí, o sea, había una mentalidad con una proyección, más allá de la poca instrucción que se traía a nivel libresco, pero había una instrucción del trabajo, un compromiso y se venía a hacer la América, se venía a hacer la América, pero también lo lograron. Tenían esa idea que la crianza de sus hijos, mi hijo el doctor, así claro, tan presente en la literatura. Esa es una frase tan significativa, porque sus hijos después fueron los profesionales. Fueron los primeros profesionales, claro, y ese era la felicidad de esos migrantes que trabajaban de sol a sol, y ver a sus hijos que ya tenían otra inserción en la sociedad desde el ámbito profesional era muy, muy importante. También se veía eso en los sainetes criollos, esas piezas teatrales donde se mostraba en escena la convivencia en el conventillo. Sí, el conventillo, una arquitectura hecha para ellos, ¿no? Exactamente. Limitada en todos sus aspectos, pero eran la forma en la que ellos pudieron habitar inicialmente en estas tierras. Estos conventillos que eran las llamadas casas chorizos, ¿no? La casa con muchas habitaciones, un patio en común. Sí, la casa chorizo es otra tipología. El conventillo es otro. La casa chorizo es más para el lado de San Telmo, esta zonificación, y la parte de los conventillos es más la boca. Claro. Exacto, pero la idea es esa, muchas habitaciones, claro. Un patio en común, una cocina en común, y después, bueno, las caballerizas, el lugar donde se guardaban los carruajes en el caso de que estuvieran. ¿Qué pasó? Todo eso, en algún momento, cuando llega la peste, va siendo abandonado. La gente de San Telmo, que tenía otro poder adquisitivo, se traslada hacia la zona de Palermo, de Belgrano, y todo eso va a ser habitado también por los distintos migrantes. Pero bueno, teníamos también una curiosidad de un formato, una estructura que habían hecho para los inmigrantes en el año 1988, esa famosa rotonda, que era un octógono que le llamaban la rotonda porque lo circunscribían dentro de una circunferencia, ¿no es cierto? Pero en realidad era un octógono. Inicialmente era la primer muestra inmersiva, porque ahí ellos podían a 360 grados, todos los inmigrantes, venir a ver distintas cosas que se les mostraba a través de imágenes. Eso fue quedando en desuso. A los pocos años terminó siendo parte del Hotel de los Inmigrantes, que estaba en lo que es la Plaza San Martín, hoy ahí inserto,
Y después, como no funcionó esa muestra inmersiva, entre comillas, de esa época, se transformó en un hotel para inmigrantes y lo trasladaron 500 metros a lo que hoy es 25 de Mayo y Arenales. Así que eso es todo una curiosidad de esos momentos en la cual iban a llegar los muelles y demás, pero terminó siendo reemplazado por lo que después fue el Hotel de Inmigrantes. En 1911 ya apareció otro tipo de estructuras para recibirlos, para tenerlos, hasta que cada uno después buscaba su lugar en esta Argentina, porque de ahí hubo tantos destinos, distintos destinos en el país. Destinos. Algunos muchos quedaron en Buenos Aires, ejerciendo algún oficio que traían o reinventándose con otros. Otros tuvieron la posibilidad de emigrar hacia lo que llamamos el interior de la Argentina, mal llamado el interior de la Argentina, hacia Santa Fe. Tenemos muchas colonias agrícolas, en Córdoba también. Misiones, Entre Ríos. Bueno, ahí tenemos mucho alemán, mucho polaco. Suizo, claro. Bueno, al sur, galeses, suizos. Tal cual. Y la gastronomía, bueno, qué importante todo el aporte gastronómico que han hecho. Y no hemos nombrado a los españoles, hemos hablado de los italianos, pero los españoles van junto con los italianos. La mayoría de nosotros tenemos una mezcla, de nuestra generación por lo menos tenemos una mezcla de descendencia de españoles e italianos. Claro, en mi caso tengo las dos, por parte de madre española y por parte de padre italiano. En mi caso española, pero más criollos eran que una descendencia directa. Bueno, nuestra Argentina, siempre un país de puertas abiertas, no el único, muchos países del mundo también reciben migrantes, también apoyan económicamente a migrantes porque consideran que es mano de obra necesaria, es un enriquecimiento para el país. No somos los únicos, a veces se reniega un poquito de los apoyos económicos, pero forma parte también de no hablemos de partidismo, hablemos de políticas, de acciones. No, por eso, porque no fue solamente porque ellos vinieron acá, porque la situación era muy compleja donde estaban, sino porque también hay que pensar que en ese momento la revolución industrial empezó a generar fuentes de trabajo en todos lados donde llegó ese movimiento. Entonces se necesitaba también la mano de obra. Son los dos procesos que expulsaron a generar nuevas expectativas en otros lados. Sí, todo tiene que ver con los contextos también, ¿no? Los movimientos migratorios tienen que ver con los contextos a nivel mundial, a nivel regional, y se van a dar siempre, pero nosotros, vuelvo a decir, como argentinos, siempre tenemos que recibir a las distintas corrientes migratorias y saber que nos enriquecen desde todos los ámbitos, desde costumbres, desde vocabulario, desde características propias que ellos tengan también. Sí, y la hemos absorbido a todas esas manifestaciones de todas. Forman parte de nuestra identidad, claro que sí. La última más importante ha sido la venezolana. Es cierto, y lamentablemente muchos se han insertado solamente como mozos en distintos lugares, en la gastronomía, y qué dulzura y qué atención y qué cuidado tienen que el argentino medio no lo tiene. No, y la mayoría son, no digo que profesionales, pero sí que tienen formación. Sí, muchos, han conseguido, como cuando un argentino emigra a Estados Unidos, se consigue una tarea que a lo mejor no está al nivel de la preparación cultural, pero muchos sí son profesionales y lo demuestran en su... La gastronomía, el comercio, en todo los absorbió rápidamente, deseosos obviamente de trabajar e insertarse, ¿no es cierto? Y como colorario de este tema, mi querido Alberto Cortés alguna vez cantó a su abuelo
inmigrante de esta manera. Cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría, y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos, que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España. Cultureando. Cultura en construcción para enriquecer tu vida. Cultureando, con la conducción de Silvina De Vivo, Néstor Burra y Jorge Sandoval. Todos los miércoles a las 16 por AM 1140 Radio La Luna. Y cómo nos gusta hablar de robos o de gente de no tan buen vivir últimamente, porque entramos en el chusmerío. Titulame lo que viene. Dale. Norman Whitaker, la increíble historia del delincuente que triunfó en el ajedrez de élite. Ay, delincuente ajedrecista. Sí.
muy de élite porque empezamos a contar la reseña de este ladrón, porque no podemos llamarlo ni siquiera ladronzuelo, sino que ya trascendió eso. Ladrón. Pero se codiaba. Estamos hablando de alguien que llegó a tener 2.460 de elo del ajedrez. Eso significa que es un maestro internacional. Son las distintas categorías que va determinando el ajedrez. No llegó a gran maestro, que serían los campeones, pero esto es algo superior. Pero este muchacho estudió abogacía, era abogado y jugaba al ajedrez desde chico. Lo entusiasmó mucho todo el tema desde muy jovencito y estudió todas las formas del ajedrez para realmente convertirse en alguien. Había una genética por ahí que lo ayudaba, ¿no? Tenía un padre profesor de matemática, una mamá jugadora de cartas con una espectacular memoria fotográfica. Sí, él evidentemente rescató de todo esa info, de esa genética, claro, para ser este gran... Era un profesional, porque ni más ni menos que él estudió abogacía, o sea, no estamos hablando de simplemente jugar al ajedrez. Trabajó de abogado y ahí aprendió también todos los vericuetos para soslayar después todo lo que él hacía por fuera de la ley. Y bueno, anticipaba movidas, diseñaba estrategias, ejecutaba tácticas y ahí iba avanzando por la vida. Hasta que se conectó con el ámbito de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia, robaba autos con sus hermanos y se dedicó a eso mientras seguía jugando, hasta que siempre terminaba encarcelado, y hasta que la Federación Internacional... Era un importantísimo jugador estadounidense que pertenecía al equipo de Estados Unidos, del ajedrez de Estados Unidos. No era cualquiera. Pero terminaba preso y obviamente que lo empezaron a dejar de lado de la Federación Internacional de Ajedrez. Pero intervino en varios campeonatos y a la cual tiene la posibilidad de enfrentar a dos grandes maestros en algunos de estos torneos, como a el cubano Capablanca, y le gana, campeón mundial, y a Lasker, que posteriormente también fue campeón mundial, y le gana también. Mientras que a los primeros tableros de Estados Unidos también los enfrentaba y a más que uno le ha ganado. Pero su vida por la izquierda seguía pasando. No solamente vinculado a robos de autos y a otros robos, sino también a un secuestro. Un secuestro. Y ahí tenemos que entrar en otra pequeña historia para contar en dónde estaba metido este rufián. Charles Lindbergh fue un famoso aviador de Estados Unidos. A una altura de decir héroe para los Estados Unidos, porque fue el primer aviador que cruza el Atlántico, desde Estados Unidos a París. Algo extraordinario para los momentos que estamos hablando. Estamos hablando a principios del siglo XX, claro, ¿no? Entonces, más que héroe, casado, su esposa, tienen un hijo chiquito, que es secuestrado. Obviamente no es él quien lo secuestra, pero no andaba lejos, pero aprovecha la situación él para pedir rescate por un nenito que termina muerto por los secuestradores, y es un gran tema que toda la prensa de Estados Unidos la mantiene en primeras planas, mientras que él quiere sacar un rédito de eso con otro amigo rufián que se escapa con la plata y él queda sin nada, y
va preso también. Entonces... Este es el voz de la silla eléctrica, porque a su amigo rufián, quien escapa con el dinero, una vez que es atrapado, la condena fue la silla eléctrica. Pero él va preso, y va preso no a cualquier cárcel, va preso con destino a Alcatraz. Va preso de destino a Alcatraz. Y uno dice, bueno, Alcatraz, pobre, le agarró una depresión terrible. No, no fue así. No. Ahí siguió toda su... llamémosle que debe haber sido un personaje con un carisma muy especial para estar siendo profesional, siendo ajedrecista, vinculados con todo el crimen, que con quién se vincula adentro de Alcatraz. Con Al Capone, nada más y nada menos, íntimo amigo de Al Capone en su estadía en Alcatraz. Así es. Y bueno, su vida fueron pocos años en relación a Al Capone, pero tampoco se llevó siempre bien. Tuvieron sus idas y vueltas. Como cualquier amigo. Como cualquier amigo. Así que bueno, les hemos contado la historia de Norman Whitaker, ese ajedrecista que osó ganarle a los campeones mundiales y que también estuvo muy vinculado al ámbito de la delincuencia. Su larga historia también, él siguió siendo ajedrecista, participando de cuán torneo había en Estados Unidos y recorriéndolo a pesar después de todo de estar preso, hasta llegar a la etapa de relacionarse con un chiquillo que fue para mí el más grande jugador de ajedrez, que se llamó Bobby Fischer. Un chiquillo que tuvo que compartir el equipo con este hombre ya grande, pues estamos hablando de la década, fines del 60 a principios del 70, y nada menos que tuvo hasta esa relación y hasta los 85 años siguió jugando al ajedrez, ganando pequeños torneos y con eso sustentando su vida. Norman Whitaker, el ajedrecista vinculado a la delincuencia. Seguimos con un poquito de música. En estos días estamos celebrando el cumpleaños de Barry Gibb, el único de los hermanos Gibb que aún sigue vivo, aún sigue vinculado al mundo de la música. Estos hermanos Gibb que formaron el famoso conjunto Bee Gees, que vendieron más de 220 millones de copias. Y recién decíamos con Joaquín, este sí es de nuestra época ya década del 70, 78 creo, más o menos, ¿no? 76, sí, un tercer año de secundario, por ahí.
por ahí. Éramos muy jóvenes y disfrutamos, claro, fueron los temas de los hermanos Gibb, fue la banda de Fiebre del Sábado por la Noche, esa película de John Travolta tan famosa y tan moderna que irrumpió en los cines en ese momento. El grupo ya venía con fama desde la década del 60 y son considerados los reyes de la música disco. Y puntualmente Barry Gibb, que era autor de la mayoría de los temas, se volvió el único compositor de letras de tener 4 temas como número 1 en el ranking de los Estados Unidos, quebrando el récord nada más y nada menos que de John Lennon y de Paul McCartney. Ese récord lo quebró Barry Gibb, quien ahora se ha dado el lujo hace unos años de participar en un espectáculo invitado por Coldplay y hacer un dúo con él exactamente con este tema. Seguimos con el Culturiando de hoy, con esta miscelánea, con estas propuestas de cultura en construcción. Esto funciona así. Nosotros vamos desarrollando algunos temas elegidos a veces caprichosamente, otras veces tienen que ver con las efemérides, y damos disparadores. Ustedes, la tarea que tienen es, si algo les interesó, seguir profundizando, seguir buscando, y de esa manera también seguimos manteniendo semana tras semana esta comunicación que ya lleva más de un año de encuentros de todos los miércoles y que nos llena de amor con todas las devoluciones que ustedes nos hacen de la gente conocida, y ojalá haya muchos que nos estén escuchando y que piensen en voz alta mientras que nosotros estamos compartiendo con ustedes cada uno de los temas. ¿Vamos al rinconcito de arquitectura, Joaquín? Sí, vamos. ¿Ese que te gusta tanto? Vamos a hablar de un gran arquitecto, que era como decíamos, vamos a tener que hacer una sección de grandes arquitectos. Sí. Porque realmente trasciende la arquitectura, porque lleva a todas las artes su influencia, ¿no es cierto? Pero tenemos varias aristas para encararlo a este resumen de Le Corbusier. Eso, presentarlo en sociedad. Estamos hablando de qué arquitecto puntualmente. Vamos a hablar de Charles-Édouard Jeanneret Gris, Upa. comúnmente llamado, o como él se llamó, hizo una versión del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier, así como el cuervo, una traducción más o menos. Obviamente que es un arquitecto francés realmente de origen suizo. Es uno de los grandes. Es uno de los grandes que desarrolló su impronta arquitectónica a partir de la década del 20 del siglo pasado, y que era un gran provocador. Un gran provocador porque fue un renovador de la arquitectura. Recordemos, como hemos charlado muchas veces acá, y sobre todo de la etapa anterior a 1920, que es su etapa en donde él comienza, que es toda la Belle Époque, y con toda esa arquitectura clasista, académica, y él va en contra de todo eso, generando una nueva arquitectura, la arquitectura moderna, que podemos decir que esa trascendió, y muchos de los legados de esos puntos que él determinó como importantísimos para su arquitectura llegan hasta la arquitectura contemporánea, hasta el día de hoy.
tenía una visión crítica. Alguna vez nos visitó para dar algunas conferencias, como también las dio en Montevideo, las dio en Río de Janeiro, y hay una frase que seguramente muchos de nuestros oyentes la conocen, pero no saben que se la tenemos que atribuir a Le Corbusier, que es que la ciudad de Buenos Aires da la espalda al río. Sí. Cosa que ahora se está modificando por todas las construcciones que hay en Puerto Madero, pero que originalmente la ciudad de Buenos Aires estaba construida dando espaldas al río. Recién después de 100 años de toda su llegada a Buenos Aires y de toda su análisis de lo que él proponía para Buenos Aires, comenzaron a hacer cosas con respecto a eso. Es como vos decís, Silvina, Buenos Aires negó siempre su río, su gran río que debería haberlo incorporado a la ciudad, y no fue así, siempre se negó, y recién con el desarrollo de Puerto Madero logró esto que él venía y vino a proponer en esa década del 20, fines del 20. Complejo fue el momento que él vino, porque hubo situaciones que se le presentaron y donde él no pudo llegar a coordinar una propuesta cierta. Y estábamos justo con la crisis del 30, porque era fines del 20, él vino en 1929, hay esos momentos económicos que nos caracterizan a los argentinos. Fue el momento de la Gran Depresión mundial, y sobre todo, obviamente, nosotros tan ligados a ese movimiento que se producía, así que también repercutió aquí. Y el 6 de septiembre, hoy hace 93 años, de la primer revolución, la primer que se deja a un gobierno popular por un gobierno de facto por Félix Uriburu. Entonces la sociedad también cambia, un proceso político que también va en detrimento de lo que se pensaba para el Buenos Aires de ese entonces, sumado a la depresión, a la situación económica. No fue bien recibido, y sobre todo porque sus ideas de transformación de Buenos Aires no iban aparejados por quienes lo habían convocado. Lo convoca la élite de Buenos Aires. Victoria Ocampo es la anfitriona de Le Corbusier, pensando que él venía con ideas para diseñar barrios para esa oligarquía incipiente instalada en Buenos Aires. Sin embargo, él viene a hacer una propuesta de renovación de la ciudad de Buenos Aires. Y él venía también como antecedente de diseñar una ciudad para 3 millones de personas, con todo lo que requería, no solamente era la vivienda, sino los canales de movilidad y todo lo que se necesitaría para que esos 3 millones de personas pudieran vivir. Él anticipó lo que después pasó, una ciudad que se atiborró de tránsito, que creció de forma espontánea, y así fue. Lo que él predijo fue lo que sucedió en Buenos Aires, y tardó muchísimos años para que se empezara a ver un poco ese cambio, ¿no? Y tenemos nosotros aquí, en lo que es provincia de Buenos Aires, una casa diseñada por Le Corbusier, que es la Casa Curuchet en la ciudad de La Plata. Sí, esa es la única intervención de Curuchet en la Argentina que fue diseñada por él y construida por otro magnífico arquitecto. Que lo hemos tenido aquí en Culturiano, lo hemos mencionado. Sí. Creo que cuando empezaba el año, cuando hablábamos de la casa de Puente allá en Mar del Plata, que tengo que chequear ahora cuando esté en Mar del Plata en unos días, a ver si ya está inaugurada y se puede visitar. Desde febrero venimos esperando y hablando, que es Amancio Williams. Amancio Williams. Ese arquitecto es el que
dirigió la construcción de la casa Curuchet. Contémosle a nuestros amigos que Curuchet era un médico que diseñaba su propio material quirúrgico. Sí, el cardiólogo. Y que en la búsqueda del diseño y demás lo conoce a Le Corbusier, y entonces después se atreve a hacerle el pedido de diseño de su propia casa, una casa que iba a tener las dos vertientes. Por un lado, los consultorios de atención, sería la parte pública, y por el otro lado, la vivienda en la parte posterior. Sí, una casa que tiene todos los conceptos de Le Corbusier, todos los conceptos le corbusianos. Así que es sumamente interesante. Hoy es patrimonio nacional. Y está administrada desde hace unos cuantos años por el Colegio de Arquitectura de la provincia de Buenos Aires. Ellos la recuperaron y hoy se puede visitar, así que quien vaya a La Plata no puede dejar de pasar y recorrerla, porque si hay algo que tiene esta propuesta de diseño es el recorrido dentro de esa casa. El diseño de Le Corbusier en Boulevard 53, al número 320, entre 1 y 2 en La Plata. Si están por La Plata en algún momento, hay que visitar la casa Curuchet. Y vos decías, tiene determinados rasgos que eran característicos de su arquitectura. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguno? Sí, bueno, él tiene los conceptos que determinó la modernidad de la arquitectura en contra de ese academicismo, clasicismo que venía de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esas construcciones con pilotes, que le llama pilotes, que son columnas, planta bajas libres, terrazas, jardines en las terrazas, y todos esos conceptos, hoy, si los vemos en todos los diseños modernos que hacemos, uno de esos conceptos o dos aparecen en todos esos diseños hoy. La casa Curuchet tiene esos conceptos, el recorrido, las plantas libres para organizarla de una manera que cada uno le pudiera poner su impronta, y los grandes ventanales también. Los grandes ventanales, y él hablaba de ventanales rectangulares sobre todo. Que inclusive ventanales de punta a punta, ¿no? Apaisados, y es más, constantes. Ellos llaman constantes como para que esas aberturas dieran la vuelta en todas las esquinas. Eso que hoy podemos ver en la arquitectura moderna, él lo diseñó hace más de 100 años. Nada más y nada menos. Y hay un detalle en cuanto a sus diseños, que eran las medidas con proporciones humanas. Sí, bueno, claro. Nos quedamos corto en tiempo para hablar de Le Corbusier. Él también le puso a todos sus diseños lo que se le llamó modulor, que son esas medidas que el cuerpo humano determina para los espacios. Entonces, en base a ese modulor que es el cuerpo humano, la relación que debe tener cada espacio. En general, la altura de cada espacio es uniforme. Tiene una relación. El ancho, el largo, el alto de un espacio, de una abertura, de los muebles, está todo relacionado con el ser. Elemento que hoy en el diseño de los monoambientes no se está respetando. Bueno, eso ya hay una cuestión, claro, es una cuestión mucho más fina, ¿no? Pero bueno, la idea y la impronta de Le Corbusier era realmente maravillosa. Sí. Toda la arquitectura, obviamente que no fue solo él, fue todo un movimiento con muchos que pensaban y tenían criterios parecidos, sus maestros y quienes eran sus colegas. No podemos dejar de nombrar a Walter Gropius, a Frank Lloyd Wright, a Mies van der Rohe, todos de esa arquitectura que se llamó arquitectura internacional, que la desarrollaron ellos. Que marcaron un antes y un después, porque vos me decías, anfitriona fue Victoria Ocampo, y
ella pensaba que él iba a diseñar para la alta sociedad y sin embargo él tenía una visión mucho más masiva en cuanto a sus diseños y contrastaba de alguna manera con lo que era la arquitectura de Buenos Aires, esa arquitectura que muchas veces lo hemos charlado, que venía, algunas partes se venían en barcos, que se han ido formando por partes, que tenía una imitación al estilo francés, al estilo europeo, pero sobre todo al estilo francés. Le Corbusier tiene diseños importantes en lo que fue Europa, en las capitales de Europa, de edificios para vivienda, que sobre todo la primera fue la de las unidades de habitación de Marsella, se llamó, en donde son esos complejos que nosotros después empezamos a ver, edificios construidos para que la gente los habitara, y con esas líneas modernas. Así que ese es los precursores de lo que son hoy los edificios que vemos en construcción. Y no podemos dejar de hablar de la Ville Sauvage, que es su máxima expresión en París, y la Capilla Notre-Dame du Rhin, también en Francia. Son las grandes obras de él y por las que todo el mundo las conoce. El rinconcito de la arquitectura, hoy el protagonista ha sido Le Corbusier. Ojalá haya despertado la curiosidad para que busquen imágenes, para que lean un poquito más de su biografía. Nos estamos yendo a la pausa institucional, terminó la primera hora de Cultureando, pasa volando la vida, pasa volando el tiempo, y nos vamos con Gloria Estefan. Gloria Estefan, que también estuvo cumpliendo años en estos días, artista de si la hay, una de las mejores artistas de todos los tiempos, está dentro del ranking de los 100 mejores de todos los tiempos, y es la que ha permitido con su tarea junto a su esposo Emilio Estefan el ingreso de otros artistas como Jon Secada, como Shakira, como Ricky Martin al mercado anglosajón. Ellos abrieron el camino y gracias a ellos otros artistas se disfrutan el todo el mundo. Gloria Estefan, Mi Tierra. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Transmite Radio La Luna. AM 1140. Tu radio amiga. Sus historias, su música y principalmente todo el sentir de Italia en el aire. Con Laura Latana. Por Radio La Luna, AM 1140. ¿Te sumás al viaje? Mujeres protagonistas, entrevistas, médicos en red, calidad de vida. Mujeres protagonistas con la conducción de Eli Herrera. Todos los viernes a las 11 de la mañana por AM 1140 Radio La Luna. Artemanía, un programa cultural, musical y de entretenimientos. Artemanía, con la conducción de Edith Afonso. Todos los viernes a las 10 de la mañana por AM 1140 Radio La Luna. Camino al Cielo, un magazine con entretenimientos, música, entrevistas, sorteo y la participación de los oyentes. Camino al Cielo, con la conducción de Oscar Giacinto, todos los lunes a las 21 por AM 1140 Radio La Luna. Alma Lunera, un espacio para las distintas terapias alternativas que conforman el mundo holístico con relación a la salud física, emocional, espiritual, para lograr un mayor bienestar. Alma Lunera, con la conducción de Ángela y Dina, todos los jueves a las 19 por AM 1140 Radio La Luna. Usted, nosotros y la música. La mejor música, con la participación de los oyentes. Usted, nosotros y la música, con la conducción de Roberto Madrid. Todos los lunes a las 14 por AM 1140 Radio La Luna. Actualidad ciudadana, educación, política social, salud, deportes, para contribuir a una formación de ciudadanía reflexiva. Actualidad ciudadana, con la conducción de Edith Afonso, todos los jueves a las 10 de la mañana, por AM 1140 Radio La Luna. Un recorrido por España, cuna de poetas y cantantes, abanico de colores que iluminan sus lugares y cultura. Luna de España, con la conducción de María Ángeles Coy. Luna de España, todos los viernes a las 14 por AM 1140 Radio La Luna. Con una guitarra y un par de palillos nació el paso doble, flamenco y canino, y dice la historia. Desatormentándonos. Los 70 y los 20, unidos por un puente musical. Desatormentándonos, radio retro y con ecos de la posmodernidad.
Desatormentándonos, con la conducción de Marcelo Zanetti, todos los miércoles a las 23 por AM 1140 Radio La Luna. Erotitango, entre serio y divertido, algo jodón y circunspecto. Erotitango, con la picardía del teatro de revista, con la conducción de Jorge Daniel Cherner, todos los viernes a las 16 por AM 1140 Radio La Luna. Radio La Luna, AM 1140. La Luna, tu lugar en el dial. Cultureando, una propuesta de cultura en construcción, con Silvina de Vivo, Jorge Sandoval y Joaquín Rivero, con la participación de Néstor Burra y Ulises Didío. Y aquí seguimos en la segunda hora de Cultureando y ya nos hemos mal acostumbrado. La segunda hora de Cultureando la iniciamos con música clásica como la que vamos a escuchar ahora. Déjalo como fondo, Héctor, esta maravilla. ¿Quién estamos escuchando, Joaquín? Estamos escuchando a Johannes Brahms. Fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de ese periodo. Y lo que estamos escuchando, nosotros recién, seguramente a nuestros oyentes les pasó lo mismo, lo relacionamos con Rusia y no nada que ver. No, justamente este tema se llama Danzas húngaras, porque no es un solo tema. No, son varios temas que se van sumando, y yo recién decía, invita a bailar. Obviamente la danza implica una coreografía, un límite, una precisión, que no es lo mismo que el baile, que puede ser más libre, pero realmente es maravilloso lo que estamos escuchando, cómo mueve el cuerpo. Justamente esta composición se compone de danza, como muchas obras han sido creadas para la ópera. Estas han sido creadas para estas danzas. Son 21 danzas que
compuso Brahms en un periodo de 10 años, desde el 1859 hasta el 1869, fue componiendo. Y la más conocida es esta, la número 5. Y se lo ha mostrado biográficamente en el cine con distintas versiones. Su música ha sido la música de más de 600 películas y de innumerables programas de televisión. Hay un asteroide que lleva su nombre, un asteroide descubierto en 1939, lleva el nombre de Brahms. Y era un ser muy libre que se había enamorado muchas veces, pero se resistía al compromiso. Dice que vivía el amor, pero no quería grilletes. ¿Poliamor? Poliamor. No sé si las damas de la época, pero muy moderno también en eso, no. Muy moderno también en eso. Pero no sé si las damas de la época lo aceptaban o no lo aceptaban, pero realmente sus composiciones hablan de un talento impresionante. Él compone esa mágica o mística 3B, la de Beethoven, Brahms y Bach. Bien, con gran influencia. Los grandes de la música que consideraban. Esto lo decían varios de los directores de orquestas de la época. Y también lleva una fuerte influencia de Mozart. Sí. Una fuerte influencia. Exactamente. Y fue honrado también en el Salón de la Fama alemán, este músico nacido en Hamburgo, de familia luterana, que nos ha dejado su huella en esta maravilla musical. Saludamos a, por lo menos, los oyentes de los cuales sabemos los nombres, Joaquín. Saludamos a Beatriz Moresi, a Delia Guevara, a mi querido Andrés de Miguel, que hoy me prometió que estaba con el mate desde Rosario escuchando, a Ceci, a Inés y a Raúl también, toda la tribu rosarina que están presentes a través de la aplicación de Radio La Luna. Y bueno, aquí a nuestras amigas Claudia Girolami, Claudia Becerra, Violeta Díaz, que ha vuelto a Canadá y que tiene pendiente unos cuantos cultureando, nos contó. No, prontamente la tendremos de vuelta. La tenemos, la repatriamos a Violeta. A Sandra. A Sandrita Fredes también, que va a estar hablando de teatro muy pronto aquí en Cultureando. Exactamente, esa es la convocatoria que hicimos, así que nos dijo que sí, la tendremos prontamente. El que pasa por nuestras vidas va viniendo. Nosotros invitamos. Tema hay, tema sobra. Vos estás con tu ahijado Andrés, sí. Y hoy sé que mi ahijado Lucas nos está escuchando desde San Luis. Muy bien, Lucas, así gracias. Que, le mandamos un abrazo, que él sabe que lo esperamos en noviembre. Un eximio guitarrista. Pues que venga con la guitarra. Tiene que venir para el casamiento de su prima y lo vamos a tener seguramente aquí en Cultureando tocando esa guitarra. Muy bien. ¿Tenés más amigos para saludar, Joaquín? Sí, a Fer, un abrazo grande como siempre, y a Marcela, que nos escuchan o le enviamos nuestro grabado del programa todas las semanas y a través de ello nos
nos mandan después por WhatsApp. Las devoluciones que recibimos demás. son, la verdad que son tan carias. Marcelo y Karina y Marcelo, oyentes de Radio de la Luna de todo el día, de todo momento, con un amor y con unas devoluciones tan bellas que a veces hacen poner colorado a uno. Todos también recepcionan los días viernes los flyers que les mandamos de esos pequeños resúmenes de algún tema que hemos tratado durante las semanas de Cultureando. Y también recibimos hermosas devoluciones al respecto. No te olvides de tus amigas, las chicas de arquitectura, porque después te retan. A Silvina Eve y a Silvia, arquitectas importantes de Aedo. Muy bien, a todos. Los que sabemos el nombre y apellido y todos los anónimos que sabemos que están del otro lado acompañándonos, pensando con nosotros, disfrutando de todas las manifestaciones culturales que enriquecen tanto la vida. Vamos con un poquito... Uno sí. más, me olvidé. Sí. Cristian y Julito de Baucla, que son sponsors de un programa también de aquí de la radio. Entonces los saludamos desde Cultureando. Muy bien. Vamos con algunos ejemplos de Orgullo Argentina, esta sección que nació en pleno Mundial de Fútbol del año pasado, porque dijimos, bueno, fantástico los campeones masculinos del seleccionado, pero también hay muchos argentinos a los cuales hay que darles visibilidad. Por ejemplo, a Vicente Bergauben, campeón mundial de canotaje en Dinamarca, con la categoría maratón, ha recorrido 21 kilómetros, obtuvo la medalla de oro. También Joaquín Catalano, la medalla de plata, a solamente 1 segundo 64 milésimas de su compañero. Y la hermana de Joaquín Catalano, Martina Catalano, también se llevó la medalla de bronce en canotaje en la categoría junior. Sofía Bontempi, campeona argentina de ajedrez en los Juegos Nacionales Evita, una joven adolescente, recién hablábamos del ajedrez, muy talentosa ella. Morón está representado en los Juegos Bonaerenses en la categoría grupo de rock con la banda Los Impresentables, liderados por Fausto Cano, que es alumno del Colegio Inmaculada Concepción de Castelar, alumno de 4º año, y la banda está integrada, aparte de Fausto, por Emma, Nacho, Mateo y Toby, y están yendo ya en unos días a Mar del Plata a competir en la final de los torneos bonaerenses. Cuántos sueños cuando uno es adolescente, me imagino de cómo estarán con mariposas en la panza estos chicos, y seguramente van a hacer una hermosa presentación. Valentina Copa Besalo, patinadora, clasificó para la Copa Mundial de Figuras Obligatorias que se va a realizar en Alemania. Valentina es integrante hace años de la selección argentina, volvió a clasificar, así que ahí va a estar participando y representándonos en el Mundial de Alemania. Tenemos un grupo de estudiantes sanjuaninos que ganaron una competencia mundial de geofísica en Texas. El formato era una competencia de preguntas y respuestas. Ellos son Aldana Rojas e Iván Deyana, así que jóvenes sanjuaninos también nos hacen quedar muy bien por todo el mundo. Otro profesional de la zona oeste que nos ha hecho quedar muy bien en el mundo es Dante Pajés. Dante Pajés es egresado de Relaciones Públicas de la Universidad de La Matanza, es docente también de la Universidad de La Matanza y ha diseñado una plataforma digital que tiene por objetivo diagnosticar a los niños a nivel socioemocional, niños entre 6 y 12 años, y esos datos después compartirlos con las distintas instituciones educativas para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su plataforma digital se llama Tribu Monsta y ha sido admirada en todo el mundo. Una tarea de un docente, egresado y docente de la Universidad de aquí de La Matanza. El Mundial de Tango se realizó en este último fin de semana, había empezado ya en agosto, y 2 parejas moronenses han sido ganadoras.
y una tercera pareja rosarina. Atención, la tribu rosarina que está escuchando. Tenemos como ganadores de la categoría pista a Suyay Quiroga y a Johnny Carabajal. Aquí de la ciudad, Suyay es egresada de la Escuela Neglia, ha preparado años anteriores a muchos competidores y este año se decidió ella con Johnny, a quien conoce hace más de una década, justamente dejarse llevar e improvisar, como dijeron ellos, en esa pista y obtuvieron el primer premio. También en la categoría tango escenario ganaron Julián Sánchez y Bruna Estelita, que también son de la zona oeste, también han pasado por la Escuela Neglia, la Escuela Municipal de Danza José Neglia de Morón, una escuela muy, muy prestigiosa. Y en la categoría senior, la pareja de ya mayor, que superan los 50 años, es una pareja rosarina. Sergio Dacrín y Sandra Leal fueron los campeones. Y hablando de rosarinos, hay una otra pareja que también vino a concursar y que sufrió el robo de todas sus pertenencias, sus vestuarios, su calzado que había sido comprado para esta oportunidad, la billutería que se había ido armando muy muy de a poquito. Busquen en las redes porque hay una se abrió una cuenta para que puedan recuperar por lo menos parte de todo lo perdido, esas cosas que lamentablemente pasan en Buenos Aires. Y recién hace un ratito hablábamos del barrio de San Telmo. Bueno, esto ocurrió mientras que se estaba celebrando la actuación en San Telmo, les trajeron todas las pertenencias. Tenemos, por ejemplo, campeones también de hockey sobre hielo. El equipo de hockey sobre hielo salió campeón sudamericano en Florida, y el seleccionado nacional de voleibol también le sacó el trono a Brasil después de 72 años, nada más y nada menos. Miren si tenemos que estar orgullosos los argentinos. Desde el año 64 que Argentina no podía ganar había ganado uno solo, los había ganado desde que se creó, todos los torneos los había ganado Brasil, y excepto en el año 64 el resto fue todo de Brasil, excepto ahora otra vez Argentina. Y para dimensionar el triunfo que fue lo importante, y también hay que dimensionar el triunfo de las Panteras, que salieron campeonas panamericanas de este vóley en auge, en ascenso, que también aportan estos triunfos para que los jóvenes y los chicos se sumen al deporte. Nosotros hacemos semana tras semana un caminito de hormiga, un rastreo de hormiga. Ojalá en los grandes medios de comunicación se le diera visibilidad permanente a todo esto. Creo que alentaría a muchos jóvenes y les mostraría que se están haciendo cosas, que hay muchos argentinos que siguen sus pasiones, que siguen sus vocaciones, que le dedican el tiempo, la responsabilidad, la disciplina a manifestaciones deportivas o a creaciones que tengan que ver con sus profesiones, y que nosotros estamos afortunadamente por cosas maravillosas en boca de todo el mundo, y eso nos tiene que enorgullecer, nos tiene que dar energía, se nos tiene que potenciar también como país. Vamos a ir a homenajear a una grande a nivel musical, que es la señora Chabuca Granda, esta peruana que nació por allá por principios del siglo XX, que llevó una vida artística de más o menos 3 décadas, que tuvo la magia de evocar a la Lima señorial, al compromiso social y a la influencia afroperuana, y que creó un tema musical que seguramente todos conocen, como es La Flor de la Canela, en homenaje a una vecina que era una lavandera, Victoria de nombre ella, que lavaba la ropa para su pueblo, y que cruzaba diariamente el puente que la llevaba entre el río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Y déjalo de fondo, Héctor, mientras tanto vamos a compartir con nuestros amigos la agenda, las propuestas culturales que tenemos aquí en la zona. Y siempre les decimos, más allá del frío, más allá de la llovizna, salgan, no se queden en casa. Hay muchas propuestas gratuitas y de un gran nivel. Por ejemplo, el Espacio Paracone invita a un taller de escritura en una actividad en convenio con la Universidad Nacional de las Artes. Esto comienza el próximo 14 de septiembre. Van a ser 3 encuentros. Se van a desarrollar los jueves de 16 a 17:30. Y si tienen alguna duda, mail al Espacio Cultural Paracone, todo junto, minúscula, @gmail.com, y ahí van a obtener más información o van a poder anotarse. Teatro Gregorio de la Ferrer, propuestas teatrales, por ejemplo, el viernes Las Garibaldi a las 21 horas, el sábado La Máquina de la Alegría y el domingo Los Utotos con su espectáculo Perdón. Y si nos referimos al Espacio Inca que funciona allí en el Teatro Gregorio de la Ferrer, tenemos distintas propuestas. Por ejemplo, hoy en un ratito, 19 horas, si están cerca de Morón Centro, Casi Muerta de Fernán Mirás, protagonizada por Natalia Oreiro, gratuita, simplemente tienen que ir un ratito antes y van a poder disfrutar de buen cine. Mañana, Sean Eternos, un film que salió premiado en el último certamen del Bafisi. Y después el día viernes, Alma, una película de Juan Pablo Martínez. Se viene el próximo domingo en el Espacio de las Artes, ahí en Rivadavia y Casullo, la Peña del Reencuentro, el amigo Facundo Bulacio con su compañera Bárbara. Ahí van a estar desde las 11:30 esperando a todos los amantes del folclore para bailar, para escuchar buena música, con entrada libre y gratuita. Y si lloviera, esperemos que no, se suspende para el próximo domingo, está todo previsto, cierra Juanjo Abregú, o sea que es una hermosa posibilidad para poder disfrutar aquí muy cerquita del buen folclore. Y si están para el lado de Hurlingham, les recuerdo, la Peña Samay, el próximo domingo, 10 de septiembre, a las 12 horas, en Andonaegui, 3560 William Morris. Numerosos los artistas que van a estar, entre ellos Félix Rocha, maravilloso, el amigo que nos ha acompañado mucho en otro ciclo, Aldana Garnica, Sentires del Alma, Menta y Boldo y otras yerbas, los del Campito, ballets como el ballet Ailén, el ballet Malvinas, Amigos del Folclore,
tenemos a muchos, Dos Encantos, también amigas que tienen que venir aquí a cantar, a Cultureando. Hay una entrada general de 500 pesos y les contaba la semana pasada que esto está organizado por el grupo folclórico Samay, que coordinan a niños que bailan folclores, necesitan poder armarse el vestuario y está todo muy muy difícil, y el único objetivo de esta peña es juntar los fondos para que brillen también, no solamente con la calidad de su baile, sino también con la calidad de sus vestimentas. Así que bueno, cita de honor si están en Hurlingham, William Morris, Peña Samay, Andonaegui, 3560, el próximo domingo a partir del mediodía, de las 12 horas. Y tenemos, Joaquín, Feria del Libro en La Matanza, que se está inaugurando este próximo viernes, ahí en Almafuerte al 3000, ahí en la plaza de San Justo, y Feria del Libro en Merlo, Héctor, que yo te decía, se está inaugurando ahora, el 11 se inaugura, el lunes se inaugura la Feria del Libro en el Tejadito, en Constitución 152, también Merlo y Matanza a pleno con las ferias del libro, muy muy interesantes, muchos disertantes, por ejemplo en Merlo va a estar Darío Stasraiber, Gabriel Rolón, Pedro Saborido, en Matanza va a haber otras tantas propuestas, presentaciones del libro. Nuestra querida María Ángeles Coy publica el libro y presenta la Feria del Libro de La Matanza, así que también para todos los oyentes de Radio La Luna, cita obligada de acompañarla a María Ángeles en la lectura de sus textos y en el disfrute de sus pasiones. Ya vi que se habían terminado los cupos, pero la Embajada de Francia abre el fin de semana del 16 y del 17. Había que anotarse, pero volaron los cupos para la visita guiada. Hace un rato hablábamos de la arquitectura europea y demás, la residencia Ortiz Basualdo, que está ubicada ahí en Cerrito, en el barrio de Retiro, Cerrito al 1300. Bueno, abren una vez por año en septiembre, y esta vuelta pidieron que la gente se anotara, y es un paseo muy muy solicitado, muy requerido y muy bello también. Visitar esas residencias es enriquecer el alma. Tenemos también otro señor que estuvo cumpliendo años en estos días, que ya no está con nosotros, pero nos dejó su obra. Nada más y nada menos que parte de su obra, La Misa Criolla, pero es alguien que también armó una compañía de folclores cuando nadie apostaba por el folclore, después de toda la troupe de Chazarreta, que vino de allá de Santiago del Estero. Él en la década del 50 apostó nuevamente por el folclore, y gracias a él giraron por todo el país Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barbosa, Los Fronterizos, y no solamente por el país, sino que llevaron todo el folclore a la Unión Soviética, a Polonia, a Checoslovaquia. Podemos escuchar un poquito de ese piano maravilloso del señor Ariel Ramírez, de él estamos hablando, con el vals Desde el Alma. Ariel Ramírez, que era oriundo de Santa Fe, que los pudimos disfrutar durante sus 88 años de vida en este plano, que llevó la música argentina a lo más alto,
que cuando las mujeres no eran protagonistas, grabó un disco con mujeres y con temas que había compuesto en homenaje a mujeres, que fue Mujeres Argentinas, que también grabó temas referidos a los caudillos tan importantes en nuestra historia, con obras de gran belleza, que alguna vez se llevó a cabo un concierto en el Teatro Colón cuando cumplió los 50 años de la música, que tuvo la visión de, cuando los tiempos iban cambiando, crear y componer esa obra tan maravillosa que lo va a sobrevivir por siempre, que ha sido editada en 40 países, más de 3 millones de personas han tenido contacto con esta obra, que es la Misa Criolla. Y yo decía recién que esto lo hizo cuando los tiempos iban cambiando, porque de repente surgió el Concilio Vaticano II y dispuso que los oficios religiosos ya no se dictaran en latín, se hicieran en lengua vernácula, y ya el sacerdote no daba la espalda, sino que estaba de frente a la feligresía, y se necesitaba que la música también convocara. Y allí él convocó a instrumentos musicales como el charango, como la quena, como el sicu, y también a grandes intérpretes como Domingo Cura, por ejemplo, Jaime Torres, Samba Kipildor, que lo acompañaron en esa patriada, y que fue para todo el mundo, porque llegó a la universalidad. Giró también por toda Latinoamérica. Yo recién decía que había visitado países de Europa, a los países que nombramos hace un ratito. Tenemos que sumar Italia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra. Allí también brilló, y obviamente aquí en Latinoamérica estuvo en Perú, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Es representante de la música argentina, y lo podemos escuchar en una cuequita, ese piano que es maravilloso. Y queremos homenajear, siguiendo con esta propuesta de cultura en construcción, a alguien que marcó un antes y un después en los medios de comunicación, que es la señora Paloma Efron, conocida como Blackie, la negrita. Le pusieron como apodo alguna vez que había ido a estudiar a los Estados Unidos. Blackie, que era una periodista, básicamente, que había nacido en Entre Ríos, integrante de una familia inmigrante judía, hoy que hablábamos de los inmigrantes al comienzo del programa, que a los 20 años andaba sola por la vida, cosa que no era común en ese momento, y osaba manejar autos, ser conductora de algún auto. A Blackie se la conocía también como la Victoria Ocampo judía y plebeya. Claro que sí, tenía la misma impronta. Si vos las ves, claro, en imagen, le faltaba, bueno, Victoria tenía sus lentes blancos y su estilo, pero claro, era la plebeya, tal cual, porque la cadencia de su voz, hay poco registro de su voz, pero hay algunos que pueden encontrar en YouTube. Pongan Blackie y van a ver lo que era. Una voz insumisa. Uy, qué lindo ese término, me encantó. Así es el libro que han escrito sobre Blackie. Claro. ¿Quién la callaba? Nadie. Osó ser cantante de jazz sin ser negra, cantó gospel, cantó yiddish. Sus padres, con mucha visión,
dijeron, no puedes cantar algo que no conozcas, y lo mandaron a estudiar a Estados Unidos. Manejaba en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XX. Se relacionó, ahí se relacionó con Louis Armstrong, sí, y con Ella Fitzgerald. Claro, claro que sí. Y manejaba 6 idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, alemán, obviamente el hebreo. Y fue la que inició, más allá de que su labor de periodista, devino en conductora de radio en principio, de televisión cuando la televisión llega a la Argentina, pero también después en productora. Ella inventó los living y los paneles, claro de sí, la televisión. Eso que vemos nosotros ahora lo inventó ella. Los paneles, sobre todo los paneles. Hoy tenemos menos living en la televisión, pero los paneles, los panelistas, los inventó Blackie, Paloma Efron. Y en honor a ella, obviamente, que se ha instaurado en diciembre el Día del Productor, porque, bueno, hay que reconocerle. Por ejemplo, no sé si muchos de nuestros amigos se acordarán del programa Odol Preguntas. Nosotros éramos chicos, pero había un programa de preguntas y respuestas, como el de Guido Kafka en este momento, que era auspiciado por una empresa, la empresa Odol. Y hay alguien que anda también por los medios de comunicación, que ya es un adulto, y que es Claudio María Domínguez, y Claudio María Domínguez contestaba, siendo un pequeñito, sobre mitología griega. Así es. El conductor, ¿quién era el conductor de...? Hubo dos. Uno, Cacho Fontana, exacto, y el otro, alguien a quien Blackie impulsó su carrera, que fue Carlos D'Agostino. ¿Es cierto? Recuerdo, artífice, sí, de la carrera de Carlos D'Agostino ha sido esta señora, esta mujer con tanta vehemencia, con tanta impronta, que era talentosa, que era inteligente, que era sabia, que tenía un carácter muy, muy fuerte, y que también fue artífice de artistas como Nélida Lobato. Impulsó la carrera de Nélida Lobato, impulsó la carrera de Bernardo Neustadt, de Tato Bores. Fue la formadora, la creadora de los programas políticos. Claro, claro. Ella es el germen, por eso es un antes y un después, y es la que sentó las bases para todo lo que nosotros hoy vemos en televisión. De Roberto Galán también impulsó la carrera. ¡Qué visionaria! Fue una descubridora de talentos, sí, sí, claro. Y también de la señora Susana Rinaldi, nada más y nada menos que en la música. O sea, era muy amplio la visión que ella tenía, y trajo programas, por ejemplo, una versión de un programa de Estados Unidos que fue Volver a Vivir, Derecho a Réplica, también fue uno de los programas muy característicos, Cita con las Estrellas. La señora Blackie, que uno tendría que se vincula un poco de oído, un poco de con caradurez en los medios de comunicación, pero habría que aprender mucho de ella. Y si hubieran sido contemporáneos, seguramente esta señora habría impulsado la carrera de alguien que también hubiera estado cumpliendo años en estos días, que el señor Freddie Mercury. Ahí te voy a poner un aprieto, Héctor, porque te voy a saltear un tema, pero si lo hubiera conocido, seguramente hubiera impulsado la carrera de Freddie Mercury, al cual vamos a homenajear en Cultureando hoy, escuchándolo cantar un poquito junto a la banda Queen. Somebody, can anybody find me? Somebody to love. I work every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my holiday.
Y en el Culturiendo de la semana pasada no llegamos con los tiempos porque uno afortunadamente prepara mucho más de lo que llega a contar. Y no hablamos del Día del Árbol, Joaquín, tan necesario con esto de los cambios climáticos y todo los intensas temperaturas y sequías que hemos estado viviendo y que no sabemos ahora qué nos va a deparar el futuro verano. El 29 de agosto fue el Día del Árbol y el árbol obviamente es un tesoro que garantiza el bienestar del planeta. Es un sostén de nuestro sistema biológico. En sí mismo es un ecosistema muy complejo porque alberga seres vertebrados, invertebrados, hongos, plantas, líquenes. Hay toda una fauna ahí alrededor, más allá de la fauna de las aves. ¿Y sabes quién impulsó la forestación de nuestro país? Alguien a quien vamos a homenajear en este mes de septiembre. Y debe ser un adelantado a sus tiempos. Un adelantado a sus tiempos. Combatido él por su idea y que como toda persona tiene sus quienes lo defienden y sus detractores, que es nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, que alguna vez dijo que la pampa era una tela rasa donde se debía bordar una nación. Y ese bordar la nación tenía que ver exactamente con la plantación de árboles, con el poder armar los bosques, forestar y demás. Y esto... Una de las cosas que trajo cuando su viaje a los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, lo dijo y lo hizo. Y tengamos en cuenta algunas de las bondades de los árboles hoy que tenemos tanta tala indiscriminada. Por ejemplo, donde hay árboles, la temperatura se refresca en 10 grados, nada más y nada menos. Más allá de que generan oxígeno, que capturan el dióxido de carbono, que nos purifican el aire, también nos amortiguan los impactos de los fenómenos naturales. ¿Cuántas inundaciones se podrían haber evitado si todos los árboles que estaban en su lugar hubieran seguido estando? Forman una barrera contra el ruido, protegen y recuperan los suelos, nos filtran y nos mantienen limpio el aire, permiten el ahorro de energía porque justamente como la temperatura desciende donde hay árboles, no se necesita tanta electricidad ni tanto aire acondicionado, nos protegen contra los rayos ultravioleta, nos propician, como decíamos al principio, la biodiversidad. Y hay árboles famosos. Por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces hay especies que datan de 2.600 años de antigüedad, nada más y nada menos. Por ejemplo, en San Luis, lugar que vos conocés muy bien, el Valle de Conlara, ahí está el algarrobo, el abuelo algarrobo. A sus sombras descansó el general San Martín. Exacto, y tan inmortalizado en los versos de Antonio Esteban Agüero, poeta puntano. Sí, exacto. Data de 800 años el abuelo algarrobo. Según la Biblia, el algarrobo es un símbolo de nutrición, de tenacidad y de memoria colectiva, nada más y nada menos. Aquí en Plaza Francia, en Recoleta, tenemos el gomero, la planta de caucho, que nosotros conocemos como gomero, que originalmente estaba donde está el cementerio de Recoleta, enfrente, que fue trasplantado, pero que fue plantado a fines del 1700. Testigo varios siglos, ¿no? Testigo también de todo lo que fue el nacimiento de la historia del país, en el marco, pues fue plantado en 1790, en el marco de la labor de Manuel Belgrano como secretario del consulado, donde él propiciaba el cáñamo, el lino y la planta de caucho, justamente para la posterior industrialización. En ese marco fue plantado ese gomero, que hoy podemos visitar ahí en Plaza Francia, frente al cementerio de la Recoleta, frente a un bar sumamente conocido. La Biela. La Biela, tal cual.
Tal cual, la Biela, que es un lugar uno de los lindos lugares de visita de Buenos Aires para visitar. ¿Sabés, Silvina, que siempre me maravilló el tema de la fotosíntesis? Ajá. Porque me pareció siempre algo, no sé, algo tan particular y tan importante. Cuando uno lo aprendía, ¿no? Se sorprendía de todo ese mecanismo biológico y natural. Ese sistema, ¿no? Y la generación de la clorofila, a partir de ahí, algo que, bueno, si hacemos el análisis de todo lo que es biológico, de las plantas, los animales y el ser humano, todo funciona tan perfectamente. Todo son engranajes que encajan perfectamente, salvo cuando los rompemos. Cuando nos pasa, plantemos dentro del poquito terreno que tengamos, tratemos de mantener la vegetación, eso, salir, ver el verde, disfrutar de la naturaleza, también nos oxigena, también nos enriquece, también nos condiciona positivamente como seres humanos. Y para homenajear a la naturaleza les trajimos un tema de los Cafres, que justamente se llama Naturaleza. La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Cafres. La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. Estamos llegando al final del Cultureando de hoy. Les cuento a los oyentes de Radio La Luna que tenemos nuevo vecino, que empieza ahora cátedra en un ratito, así que sigan en la programación de Radio La Luna, que seguramente van a seguir desarrollando aspectos culturales y van a seguir enganchados con todas estas propuestas que les hacemos desde aquí, desde AM 1140. Y alguien que queremos homenajear también en este programa es al señor Eduardo Galeano, escritor, si lo hay, con esa voz que uno puede encontrar gracias a toda la digitalización de sus entrevistas y de todas sus la lectura de sus textos. Los invito a que busquen. Y Eduardo Galeano tiene muchos textos, pero elegí uno para finalizar, que se refiere a la utopía y dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos,
y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y tal vez el final de este Cultureando de hoy tenga que ver con una visión utópica. Ojalá no, ojalá sea una visión real. La semana pasada, en el contexto del homenaje al Día de los Afrodescendientes, hablábamos de María Remedios del Valle. Y lamentablemente, entre la semana pasada y hoy, mencionábamos que existía un monumento que se había inaugurado en noviembre del año pasado y hoy ya no está más. A alguien evidentemente le molestaría la visión de sus 3,70 metros de altura, le afearía el lugar, no lo sabemos. Sabemos que lo incendiaron, era de resina epoxi. Alguna vez contamos cuando se inauguró el monumento cómo estaba hecho, era una impresión en 3D, había participado también un equipo escultórico de Rosario. Y bueno, hoy no está, hoy fue incendiado, pero, y lo digo desde mi adhesión a toda la gesta belgraniana, y por eso me permito reflexionarlo, María Remedios del Valle estuvo y estará presente siempre en nuestra historia. Podemos sacarla de un monumento, pero no podemos sacarla de los escritos, no podemos sacarla de todos los documentos que existen. Hoy el fuego la destruyó en apariencia, pero cada una de esas partículas que se desprendieron de ese monumento han sembrado patria, han sembrado entrega, han sembrado lucha. Podrá volver a estar o no el monumento, lo que no se va a poder es sacar a esta afrodescendiente que ya bastante ha sufrido, como contábamos en distintos momentos en la historia argentina. Simplemente quería finalizar uniendo la utopía de Eduardo Galeano y este acto vandálico con respecto a alguien que forma parte de nuestra historia. Nos estamos yendo, Joaquín. Bueno, una linda tarde compartida, Silvia. Coincido. Ojalá haya sido del agrado de nuestros oyentes. Y nos podemos ir con John Lennon y con Imagina. Seamos utópicos, sigamos soñando que un mundo puede ser mejor. A pesar de que la letra sea en inglés, no importa, es un bello tema. Muy linda semana para todos. Bienvenido a nuestro colega y por un éxito con Hora Cátedra. Quédate en el dial, ya llega Hora Cátedra. AM 1140.